¿Cómo andan? Espero de que anden tan bien como nosotros con el tema de la lectura, porque el día de hoy, vaya si tenemos para leer. Creo de que todos pasamos por un momento en la vida donde nos encontramos con la historia de Sansón. Seguramente escuchaste mucho desde tal vez de temprana edad, no sé a qué edad tomaste decisión por Cristo, pero la historia de Sansón, todo el mundo, aunque sea de oídos, la conoce. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es estar leyendo así a grandes rasgos lo que fue la vida de Sansón, porque justamente nuestro tema del día, nuestro tema general es con ingenio harás la guerra, ¿no? Y la verdad que conociendo la historia de Sansón, uno llega al punto de decir, bueno, ya sé, vamos, podemos hablar de su fuerza, podemos hablar de sus tropiezos, podemos hablar de cómo él le gustaba mucho a las mujeres, pero qué cosa nueva la palabra de Dios nos puede enseñar. Y la verdad que me sorprendí y quiero que me acompañes a ver lo que la palabra de Dios dice. Jueces, capítulo 14. Capítulo 14, vamos a estar leyendo, creo que más que nada el 14, y después estaremos tocando algunos otros versículos. ¿Sabes que la verdad, podemos ver a Sansón, sobre todas las cosas, que fue un hombre bastante estratega, me di cuenta a lo largo que fue pasando el estudio? Porque, ¿sabes? Vamos a ver cómo Sansón, en cada detalle, él podía actuar con un poco de picardía. Y sabes que muchas veces actuamos nosotros de la misma forma. Ya tenés Jueces, capítulo 14, a ver, vayan poniendo deditos, si lo tienen, porque me van a acompañar con la lectura del día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar a leer Jueces 14, 1 al 3. ¿Sí? ¿Tenés, Pablo, para leernos? Jueces, capítulo 14, 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Gracias, Pablito. Sabes, en primer lugar, quiero que veamos lo siguiente. Dice de que Sansón andaba por ahí, ¿no? Y encontró una mujer, vio una mujer, y ¿sabes qué dice? Comienza diciendo, descendió Sansón a Timnat. Y sabes que este lugar no quedaba muy lejos del lugar donde vivía Sansón. Sansón había nacido en Sora, y queda este lugar aproximadamente 6,4 kilómetros de distancia. No era un lugar muy alejado de donde vivía Sansón. Y dice de que allí él vio una mujer que le agradaba. Pero no era cualquier tipo de mujer, dice, hija de los filisteos. ¿Sabes la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 7, versículo 1? Nosotros vamos a encontrar las siete distintas naciones con las cuales el pueblo de Israel no se podía relacionar. Pero vaya casualidad de que los filisteos no se encontraban dentro de este grupo. Si querés después podés ir a leerlo, te lo vuelvo a repetir, Deuteronomios 7.1. Vas a encontrar cuáles eran estas 7 naciones. Pero sí, los filisteos estaban siendo parte del pueblo enemigo y opresor de Israel. Entonces por eso no estaba tan bien visto. La verdad, ni siquiera estaba muy bien visto. Pero él dice de que fue y vio a esta mujer y corrió a sus padres a decirles: he encontrado una mujer que me agrada. Estoy parafraseando lo que dice al final del 3. Tómame esta mujer porque ella me agrada. ¿Sabes qué? La última frase dice, porque ella me agrada, tiene mucha similitud, ¿sí? Y esta frase es similar en los originales a lo que dice Jueces, capítulo 21, versículo 25.
¿Sabes cómo termina la historia de los jueces y en cada uno de los momentos? Vamos a ver de que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Y acá vamos a ver en el corazón de Sansón cómo está revelado ese contexto que todo el pueblo tenía, de hacer lo que bien le parecía. Porque él decía, esa mujer me agrada. Y así nos encontramos nosotros muchas veces, ¿no? Sabiendo lo que la palabra de Dios dice, conociendo pero diciendo, no, mirá, la palabra de Dios no dice con respecto a esto, con respecto a aquello. Así que puedo moverme con una especie de libertad. Porque total la Biblia no lo dice. Pero ¿sabes qué? Estaba escrito entre líneas que el pueblo de Israel no podía relacionarse con este tipo de personas. Y nosotros muchas veces hacemos alianzas con el mundo. Nos aliamos con pequeños pecados. Total, la palabra de Dios no lo dice. Decimos, bueno, no sé, no puedo hacer esto porque la palabra de Dios no me dice que no lo pueda hacer. O ¿dónde está en la Biblia escrito? Y salta la altivez de nuestro espíritu. Quiero invitarte a que tengas un tiempo de reflexión mental y le pidas al Señor que te hable. No quiero ser yo el que te esté dando un mensaje, sino que quiero que sea la palabra de Dios misma que esté hablando tu corazón y estés pensando el día de hoy. ¿Qué es lo que se encuentra en él? Dice Sansón a sus padres, porque ella me agrada. Sansón sabía lo bueno y sabía lo malo, pero él decidió guiarse por sus deseos. Luego vamos a ver lo que dice en el 7. Jueces, capítulo 14. Vamos a leer del 6 al 8, así vamos adelantando un poquitito. Mary, ¿tenés para leernos? Jueces, capítulo 14, del 6 al 8. Sí, dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Gracias, Meli. Dice de que Sansón descendió con sus padres, ¿no? Y en el camino dice de que encontró un león. ¿Y sabes qué pasa? Te puedo llegar a decir, Sansón era un hombre bastante robusto, seguramente equipado con una fuerza que los hombres no podían entender. Dice de que llegó este león y lo despedazó como si fuera un cabrito. De las patas lo pudo haber abierto y partir totalmente al medio. Y sabes que muchas veces va a suceder de que el Señor puede brindarnos fuerzas para poder vencer a nuestros enemigos. Dios puede brindarte un montón de estrategias para que cuando venga el enemigo a querer atacarte como un león, poder destruirlo. Pero lo peculiar de esta historia, en este pasaje que escuchábamos con Meli, ¿no? Y dice, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien destrozó al león como quien destroza un cabrito, sin tener nada en la mano, pero me llamó mucho la atención este pedazo. Y dice, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y, ¿sabes? Me hace recordar a lo que hace unas semanas veníamos hablando, ¿no? Veníamos hablando acerca de los compañeros de santidad. ¿Y qué tiene que ver esto con los compañeros de santidad? Podríamos pensar, ¿no? ¿Sabes? Sansón era un hombre nazareo. Sansón había sido un hombre separado desde el nacimiento, inclusive antes del nacimiento, para Dios, con un uso específico. Él no podía tener contacto con animales muertos, no podía ni siquiera beber bebidas alcohólicas. Pero acá vamos a ver una cosa.
dice de que él no declaró a nadie lo que había hecho. ¿Por qué? Porque tiempo después, dice el versículo 7, descendió pues, el 8, y volviendo después de algunos días para tomar el camino, se apartó de él para ver el cuerpo muerto del león. ¿Sabes? La curiosidad de haber vencido, de haber hecho esa gran hazaña, de haber vencido al león, llevó a Sansón a pecar. Hemos visto de que el Señor nos brinda una cantidad de herramientas enormes. Acompáñame a ver lo que dice Proverbios, sin perder este versículo, ¿no? Este capítulo que estamos leyendo. Acompáñame a ver lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 27. Proverbios 4, 27. Y te voy diciendo lo siguiente, ¿sabes qué? Sansón descendió y se encontró con este animal muerto. Él ya en su corazón se encontraba esa picardía de ver, de ver los restos de su gran hazaña. Teniendo, obviamente, sabiendo obviamente que tenía la posibilidad y la gran desgracia de tener contacto con un animal muerto. Y puso en riesgo su santidad delante de Dios para ver lo que había acontecido. ¿Tenés ahí para leernos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 27, Mati? Sí, ¿Estás por ahí, Mati? dice Proverbios 4, 27, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie, ¿de qué cosa? Del mal. Sansón sabía de que estaba en riesgo su santidad, pero sin embargo le jugó a favor, o le jugó en contra, mejor dicho, la curiosidad de su hazaña. Tal vez hay pecados en tu vida que gracias a Dios pudiste vencerlos. Pero ¿sabes cuándo volvemos a caer en los mismos errores? Cuando la curiosidad nos lleva a ver si seguimos siendo fuertes en esas áreas. El que se cree firme y cuidado que no caiga. No sé si tenés problemas, tal vez con la pornografía, o tenés problema con la murmuración, o tenés problemas con la relación entre personas. Y parece que vencimos esas áreas. Pero por curiosidad voy a ver qué tan fuerte estoy. ¿Y sabes qué va a provocar? Va a provocar de que te ensucies nuevamente con el pecado. Va a provocar de que nuevamente te encuentres con los restos putrefactos de un animal. Y así fue con Sansón. Dice de que Sansón encontró los restos del león. Y dice, y he aquí, estoy leyendo lo que dice el 14, 18 de Jueces. 14, 18 de Jueces dice, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de avispas y un panal de miel. ¿Sabes? El pecado va a esconder su putrefacción con algo dulce para traerte. ¿Escuchaste lo que te dije? El pecado va a esconder su putrefacción con algo dulce para atraerte. Santiago capítulo 1, versículo 14, nos dice de que la tentación desea atraernos, ¿sí? De la misma forma que un anzuelo está escondido por una carnada, de la misma forma Satanás quiere esconder ese pecado para poder sacarte de la voluntad de Dios. Sacarte afuera. Este versículo de Santiago nos habla de un hecho marítimo, de un anzuelo, ¿sí? De una carnada y de un pez.
que se encuentra ahí tentado, ve la carnada, come de la carnada, cae en eso y es sacado fuera. De la misma forma, Satanás quiere sacarte a vos y a mí de la santidad misma de Dios. Y va a utilizar distintas cosas. En el caso de Sansón, fue primero la curiosidad y luego fue un panal de miel. ¿Sabes lo que trajo esto? No solamente trajo a la vida de Sansón una impureza, sino que también a las personas que lo rodeaban. Porque podés leerme, gracias Vicky, alguna de las dos, cómo sigue Jueces, capítulo 14, versículo 9. Sí, el 9 entero. Ok. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Escucharon lo que estábamos leyendo? Dice de que tomó ese panal de miel. No solamente comió él, sino que le dio a sus padres. Yo no sé si vos llegás a imaginarte de la misma forma que imagino yo, pero en primer lugar, un animal podrido, ¿sí? Bajo el calor, bajo todas las circunstancias de putrefacción, formando un panal de miel ahí dentro, sacando, comiendo de eso, y después, para coronar la situación, llevarle a sus padres y comer de él. ¿Sabes? La indolencia con el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta a las personas que nos rodean. Sansón no estaba mostrando de ser una persona que podía llegar a tener un dominio propio, una persona que podía llegar a tener una templanza, apartándose de las cosas que podían afectar su santidad, sino que por el contrario, eligió el camino, buscó el camino, encontró ese animal, fue contaminado y llevó su contaminación al resto de su familia. Sabes que el pecado no solamente te afecta a vos, como te decía, afecta a las personas que te rodean. Afecta a las personas que te rodean. Vayamos a ver lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renunciando ¿a qué cosa, Jo? ¿Cómo dice? Renunciando a La impiedad. renunciando a la impiedad, a todo lo impío, a todo lo sucio, a todo lo profano, y vivamos de una forma distinta. ¿De qué forma, Jo? Justa, sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Nuestra palabra que nos va a estar acompañando, ¿no? en todo este estudio es el dominio propio. Y vamos a ver cómo Sansón no era una persona que podía tener un dominio propio, una templanza inclinada a las cosas divinas, inclinada a la santidad. ¿Sabes? Seguramente ya te tocó leer y ya leíste lo que dice todo el capítulo 14, ¿no? Y vamos a encontrarnos del capítulo 9 al capítulo 19, todo lo que fue el casamiento de Sansón con esta mujer, de que esta mujer y Sansón hicieron un gran banquete, de que Sansón comenzó a hacer un acertijo y que preguntó, y que las personas apretaron a la chica para que le diga cuál era
cuál era el acertijo. Vamos a ir obviando todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, ¿sabes qué? Del 9 al 19, una cosa muy clara. Y es que el amor desenfrenado trae tristezas y desgracia. Desenfrenadamente Sansón dijo, veo, quiero mío, dame. Y eso que le trajo desgracia, que le trajo amargura de espíritu para sus padres, para su entorno, tristemente burla. Cuando actuamos desenfrenadamente, chicos, chicas, vamos a traer desgracia, vamos a traer a nuestro entorno vergüenza. Porque vimos, ¿no? Si leíste toda esa porción del 9 al 19, habrás visto de que los padres de Sansón desaparecieron del mapa, desaparecieron de la historia. Vamos a ver de que lo que pudo haber sido un hermoso casamiento en la vida de Sansón, ¿qué provocó? Provocó un divorcio, provocó tragedia, una mujer de que lloraba. Y yo creo de que ninguno quiere una cosa así para su vida, ¿no? Pero el desenfreno provoca eso. Las pasiones desenfrenadas provocan eso, chicos. Vamos a ver lo que dice el 14, estamos en Jueces, 14, 19. Jueces 14, 19. ¿Lo tenés para leer, Sedim? Sí, ahí va. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido de enojo se volvió a la casa de su padre. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió y destruyó, mató a 30 hombres, ¿no? ¿Sabes qué? Dios no aprobaba la relación de Sansón con esta mujer, pero sí, en su soberano plan, lo utilizó, no solamente para destruir a los filisteos, sino que también para destruir la cosecha de ellos. Porque más adelante vamos a ver, ¿no? Dice de que Sansón agarró, juntó un grupo de zorras, de que les ató a la cola unas teas ardientes y las largó. ¿Sabes qué? Dios utilizó esto con un propósito. Más allá de que Sansón se equivocó, en el plan soberano de Dios se encontraba la destrucción para el pueblo de los filisteos. Dice de que descendió Sansón hasta Ascalón. ¿Sabes qué? Te decía, ¿no? En primer lugar, que Tinat quedaba a 6,4 kilómetros al suroeste. Y ahora este lugar, Ascalón, quedaba más lejos todavía. Quedaba a 34, 37 kilómetros de distancia. Dice de que esta era una zona de los filisteos, una zona marítima, ubicada estratégicamente cerca de la costa. ¿Sabes qué? Sansón no creo de que simplemente dijo, bueno, voy hasta donde encuentre. También habrá buscado su forma. Se lo suele presentar a Sansón como un fuerte pero torpe, ¿no? Pero yo creo de que también en él podemos notar de que era bastante estratega para algunas cosas. En primer lugar, para saber que no tenía que decir de que se encontraba el cuerpo muerto para después ir a verlo, después para descender hasta este lugar, y luego para tomar un grupo de zorras. Uno puede decir, bueno, con 2 o 3. No, fueron 300. Fíjate lo que dice, ¿no? Le estoy leyendo el 15
15:5. A ver, Mati, ¿tenés por ahí? 15:5. Sí. Dice, después, encendiendo las teas, tomó las zorras en los Perdón, el sembrados de 4, los desde el 4. filisteos. Dale, dice, y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas y juntó la cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Gracias, Mati. Dice de que tomó 300, no 3, no 4, 300 zorras. ¿Sabes el tiempo que habrá tenido que tomar Sansón para buscar las zorras, para poder mantenerlas, para buscar un lugar donde guardarlas, para alimentarlas, para poder atarle las colas, para poder encontrar el momento estratégico para poder lanzarlas? Se suele pensar de que como era el tiempo ahí de la cosecha, habrá sido como para el mes de mayo, donde los hombres estaban ya ocupados, listos para levantar todos los cultivos. Y ese momento Sansón utilizó para echar estas zorras. No solamente Sansón era un hombre fuerte, un hombre guiado por sus pasiones, sino que también Sansón era un hombre que predeterminaba. Era un hombre predeterminado, pero ¿sabes qué? Predeterminado a buscar el mal antes que el bien. ¿Y sabes qué? Acá se suele decir, somos bastante bichos, ¿sí? Somos bastante pícaros para poder hacer las cosas. Y Sansón era así. Sabía qué cosa hacer, qué cosa no, y a qué cosa dedicarle su tiempo. El tiempo dedicado para encontrar 300 zorras. ¿Sabes qué? Si hubiera sido un tiempo, si hubiera tomado ese mismo tiempo para poder pensar lo que Dios deseaba de su vida, tal vez su historia había sido distinta. Y nosotros muchas veces cometemos eso mismo. Nos tomamos el tiempo para predeterminar nuestro pecado, para ver cuándo no hay nadie en casa dando vuelta, para ver qué cosas podemos hacer cuando nadie nos ve, para tomarnos esas licencias. Pero muy bien que para cuando Dios nos manda, ahí aflojamos. Sansón predeterminaba y tenía un dominio propio, ¿sí? Pero ¿sabes para qué cosa? Para predeterminar su mente para el mal. Esta situación habrá provocado seguramente un desequilibrio económico total para los filisteos. Porque gran parte, dice, de su sembrado fue quemado a causa de esta situación con Sansón. Pero qué distinta hubiera sido la vida de Sansón y qué distinta hubiera sido su historia si hubiera sido tan estratega para guardar su santidad. Y lo vamos a ver, ¿no? Ahí para ir adelantando mucho. Vamos a ver, si querés después marcarlo para después poder leerlo. En el 14:8 vamos a ver de que él estuvo predeterminando. En el 15:1 al 4, que dice que se tomó después de un tiempo, después de haber derrotado y matado a estas 30 personas, para ir a encontrar a su prometida. Acá en el 4 para tomar 30 zorras, para tomar 300 zorras, perdón. Luego en el 16:3, porque dice de que fue hasta Gaza y durmió allí con una ramera, pero se levantó por las noches para que los soldados no lo agarren. Luego en el 12, cuando ya estaba con Dalila. Luego, más adelante, en el 9, perdón, antes, en el 16:9, en el 16:12, en el 16:20, en cada momento Sansón fue predeterminando, sabiendo de que de alguna forma u otra él sí iba a poder salir con la suya. Pero tarde o temprano,
iba a tener que pagar las consecuencias. ¿Sabes? No podemos jugar con el pecado y salir limpios. No podemos creer de que podemos predeterminar nuestras vidas para salirnos con la nuestra. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, chicos. La santidad de Dios es absoluta. Y cualquiera que vaya en contra de eso, cualquiera que pueda creer que puede jugar con la misma santidad de Dios, va a salir perjudicado. Sansón pudo haber sido un gran caudillo, un gran libertador de su pueblo, pero sin embargo estaba preso por sus pasiones. Mirá lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 1 al 3. ¿Tenés, Meli, para leernos? Dice 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Te acordás? Te dije, Sansón hizo un tour, ¿sí? Por todo el terreno de los filisteos. En primer lugar, dice que se alejó un poquito, fue a 6,4 kilómetros. Después siguió hasta Ascalón y dijimos que eran 34, 37 kilómetros. Y ahora llegó ni más ni menos que hasta Gaza, una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Quedaba aproximadamente a 60 kilómetros de donde él era oriundo. ¿Sabes? El pecado cada vez te va llevando más lejos de donde vos estabas. Nos vamos a encontrar pecando, chicos, a un punto tal que nos vamos a desconocer a nosotros mismos. El pecado quiere alejarte de la voluntad de Dios. El pecado quiere alejarte de la santidad misma de Dios. Primero comenzó comiendo de los restos putrefactos de un león y terminó acostándose con una ramera, ni más ni menos que en una de las 5 ciudades principales. Y Sansón creyó de que podía ser más ágil que los demás. Y dijo, bueno, una vez más voy a escaparme. Y no solamente eso, sino que me voy a llevar los portones de la ciudad para mostrar mi gran hazaña. Y vaya que fue una gran hazaña. Dice que los portones eran inmensos. No llegué a notar la grosura que tenían, pero eran grandes. Y dice de que inclusive los pilares. Y los arrastró, no 1 metro o 2 metros, los arrastró un montón. Después fíjate y agarrá un mapa de la geografía bíblica y buscá de donde se encontraba este punto de Gaza hasta el monte. Era un terreno enorme, mostrando la gran hazaña que podía llegar a ser. Ese gran libertador de Israel no podía libertarse de sus pasiones. Acompáñame a ver lo que dice en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9:27. ¿Ese? Acá lo tengo, sí. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow!, ¿no? Acá nos encontramos a Pablo hablando y dice, yo fui heraldo para muchos, es decir, guía de muchos, consejero, líder, pero no vaya a ser yo, habiendo sido heraldo para otros, no venga yo a ser eliminado. Él era gran líder, pero ¿cuál era su cuidado? De que el pecado no
interponga la voluntad de Dios en su vida. Una muestra de integridad, una muestra de dominio propio, una muestra de diciendo con el pecado conmigo no va. Y te dije, ¿no? Sansón era un gran libertador, pero fue avergonzado y eliminado. ¿Por qué? Porque no pudo controlar sus pasiones. Pero Santi, vos no sabés, a mí me cuesta, ¿no? Porque el pecado que mora en mí, no sabés lo difícil es que de ser yo. Sí, yo te entiendo, pero no tenés excusas. La palabra de Dios no te permite excusarte. Sed santos, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Acompáñame a ver lo que dice 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2. Perdón, 2 Timoteo 1, 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Dios, en el fruto del Espíritu, vamos a ver de que en Gálatas capítulo 5, versículo 23, aparece la templanza, aparece el dominio propio. Y acá dice lo mismo, el amor, el dominio propio. Dios te está dando la posibilidad de dominar esas pasiones juveniles. Dios te está dando la oportunidad de decir, puedo marcar la diferencia. Que nuestra vida no haga eso. Que nuestra vida no dé un ejemplo negativo de lo que debería ser un cristiano. Gandhi dijo, sería cristiano si no fuese por los cristianos. Qué vergüenza debe traer a nuestro corazón eso. Debemos ser personas que marquen la diferencia y no simplemente del exterior. De decir, no, porque me preocupo por hacer determinados tipos de cosas, por mostrar la vida excelente que tengo en Cristo. De pantallas para afuera, de posteos hacia afuera, pero en mi intimidad, ahí es donde vamos a ver la diferencia. La integridad no se muestra de puertas hacia afuera, sino que se muestra en el interior, donde nadie nos ve y solo Dios nos conoce. Acompáñame a ver lo que dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Eve. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios dará juntamente con la tentación la salida. Gracias, Eve. No ha venido ningún tipo de tentación la cual no podamos resistir, chicos. Dios nos da ese dominio propio. ¿Sabes que una persona que anda en el Espíritu, que manifiesta los frutos del Espíritu en su vida, no necesita leyes externas para darse cuenta o saber qué es el pecado? ¿Por qué? Porque al primer olfato, a la primera sensación de podredumbre cerca nuestro, vamos a querer alejarnos. ¿Viste que se suele decir, no? Esto me huele raro. Cuando te huela raro, escapate, porque ahí cerca se encuentra el león podriéndose. Que no afecte tu santidad. No, porque en la Biblia no dice de que a qué edad podría o no podría tener novio. En la Biblia no dice tal o cual cosa. No apresuremos los tiempos. No permitamos que el pecado nos ensucie. Dios nos está dando la salida juntamente con la prueba. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que vos y yo seamos eliminados, sino que por el contrario, quiere que a través de la prueba salgamos vencedores y mostremos que somos verdaderos hijos suyos, que salgamos aprobados de ella. Ya para ir terminando, vamos a leer los últimos 2 versículos. Se encuentran en Proverbios capítulo 16, 32. Mejor es el que tarda
en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Gracias, prima. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que enseñorea su espíritu en el que toma una ciudad. Sansón, de los que pudo haber derrotado a los filisteos, el gran número 1, el que todo el mundo veía que se acercaba y temblaba, el número 1. Pero tristemente no tenía dominio propio para vivir una vida en santidad. Que la gente de afuera te vea a vos y me vea a mí, y no vea simplemente un cristiano que, wow, de plataforma, o wow, un cristiano de posteos, sino que vea un cristiano que marque la diferencia en su generación, que en su vida marque la templanza, que en su vida marque una vida de dominio propio, que pueda dominar las pasiones juveniles. Vos tenés la Nueva Traducción Viviente ahí a mano para leerme lo que dice Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Proverbios 25, 28. Dice, una persona sin control propio, sí, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Y sabes qué? ¿Qué significa eso? ¿Para qué servían las murallas en la antigüedad? Para que los enemigos no puedan venir y sitiar la ciudad. Y si no tenemos una vida de dominio propio, cualquier clase de pecado va a afectar tu santidad con Dios. Va a afectar tu vida de testimonio. Va a afectar tu vida de devoción. No te estoy hablando de devocional, sino que de devoción. Podemos vivir una vida devocional genial, pero nuestra vida de devoción delante de Dios puede dejar mucho que desear. Tal vez es tiempo de empezar a levantar muros más altos. Tal vez es tiempo de empezar a quitar los escombros y que ya no sean con nuestras fuerzas. Porque llegará el momento en que escuchemos de la misma forma que se le dijo a Sansón: Sansón, los filisteos hacia ti. Y nos demos cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Dice así: y le dijo a Sansón: Sansón, los filisteos sobre ti. Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón tantas veces jugó con el pecado que había decidido dejar a Dios de lado. Que no nos demos cuenta tarde y el enemigo haga un juguete de nuestra vida, un juguete de nuestro testimonio. El único lugar donde vamos a ver la palabra esta, juguete, fue en la vida de Sansón. Los enemigos trataron a Sansón como un títere. Que el enemigo no haga eso con tu vida. Que las pasiones juveniles, que los malos pensamientos, que las malas palabras y las malas intenciones no te utilicen como un juguete, sino que por el contrario, marquemos una diferencia. Debemos levantar murallas para poder estar listos para la batalla. ¿Te parece si oramos? Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos por el tiempo de tu palabra. Agradecidos, Señor, porque diariamente nos desafías y de formas increíbles. Señor, quiero pedirte en primer lugar por mi vida, Señor, para que tú
sigas ayudándome, levantando, Señor, esos muros que son necesarios. Señor, y de la misma forma por cada uno de los chicos, por cada una de las personas que nos están acompañando, Señor, a través de este video. Señor, y que podamos tener alianzas con personas que formen una vida de carácter, una vida de santidad, Señor, y sobre todas las cosas que podamos construir murallas altas, Señor, para poder estar preparados cuando el enemigo quiera sitiarnos, que se dé cuenta de que somos impenetrables, pero no porque son nuestras fuerzas, sino porque estás tú peleando nuestras batallas. Te pedimos, Señor, de que nos estés acompañando en este tiempo, Señor, y de que tu palabra halle cabida en nuestros corazones, y podamos, Señor, no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das, agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús.